que tienes un poder tremendo, ¿eh? Puedes acallar. Y bueno, decía que tanto Joao Domínguez como Joao Paulo Ribeiro están muy ligados en su trayectoria al psicodrama psicoanalítico y a la terapia familiar. Y bueno, hoy nos vienen a hablarnos del psicodrama en medios hospitalarios. Así que, Joao Paulo, Joao, os paso la palabra. Dejaremos un tiempo al final, si os parece, para reflexiones, preguntas. Claro. O si preferís que os vayan preguntando, os vayan interrumpiendo. No, como no queráis. No final El es final mejor. mejor, Sí, ¿no? sí, sí, sí. De acuerdo, pues dejamos al final un tiempo. ¿Puedes compartir? Sí, un segundo. Estamos admitiendo. Bien. Ahí tienes, Joao. Bien. Ok. Deixa-me só explicar, João. Sí, sí. Fuerza. Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Yo, como ha estado con COVID muy recientemente, estoy ainda recuperando de COVID. No voy a hablar tanto. João vai hablar más que yo. Pero voy a hablar también. Y vamos hablando conjunto. Nosotros tenemos una presentación para 1h30 por ahí, cerca de 1h30. Y estábamos pensando después tenemos 30 minutos para hablarnos de todo que vosotros queréis hablar con nosotros. Bien, es eso. Gracias a todos. Gracias pelo convite e que queríamos também pedir a vuestra compreensão porque nuestro portuñol es muy malo y si algo no lo entiendes, por favor, pide que nosotros lo repetimos, buscamos otra palabra, algo parecido. Entonces, eu sigo trabalhando com drogodependentes desde há mais de 25 anos e João trabalha no hospital também há mais de 10, certo, João? Cierto. Y nosotros, nós dois, João y yo, conocémonos desde 1992. 91, las sillas de la universidad. Desde ha sido colegas en la universidad. Sí. Después ha estado también muy conectados con psicodrama juntos. Trabajamos en un grupo terapéutico de psicodrama. Tenemos un grupo nosso desde muitos anos atrás. Desde quantos anos, João? 10. 10 anos. 10 anos que temos um grupo terapêutico em setor privado de psicodrama. Y nos conocemos también acerca de vino y de tapas y de cerveza y otros muy interesantes también. Siga. Me consta eso. Sí. Entonces, aquí buscamos reflexionar sobre el impacto y la utilidad del uso del psicodrama y las técnicas psicodramáticas en el ámbito hospitalario, concretamente en los equipos de psiquiatría infantil con niños y jóvenes y los centros de recuperación de drogodependencias, con drogodependientes y sus familias. Presentamos así la forma como ponemos en práctica este trabajo en el equipo de psiquiatría infantil de la Unidad Autónoma de Psiquiatría del Hospital de Vila Franca de Xira, al norte de Lisboa, y el Centro de Taipas en Ciudad de Lisboa. Ambos son sector público, ¿vale?
Se pretende reflexionar acerca de las especificidades del trabajo psicoterapéutico y psicodrama en términos de características de la estructura de la sesión, principais modelos teóricos, técnicas usadas e modos de utilizá-las, e apresentaremos também algumas vinhetas clínicas. Grupo 1, grupo de Hospital de Vila Franca de Xira, grupo de psicodrama de cuentos de hadas com grupo de latência de 6, 8 anos. A equipa é constituída por João Paulo e Catarina Rosa, uma passante de psicologia. A razão: problemas de integração em grupo de iguales, inibição psicossocial e o diagnóstico principal, hiperatividade e déficit de atenção. João. Sí. Que se ha pasado es eso. Cuando me ha pedido en el Hospital de Vila Franca de Xira para hacer grupos de psicodrama, yo he hecho una división por edades. Entonces, he organizado muchos grupos consoante las edades. He organizado 2 grupos de latencia, un grupo de los 6 a los 8 años, este grupo de psicodrama de cuentos de hadas, y otro grupo también de los otros de 8 a 11 años, que vamos a hablar después. He pensado hacer el grupo de psicodrama de cuentos de hadas porque a mí me ha interesado por el trabajo de cuentos de hadas, de psicodrama, y también por el trabajo de Irene Zavala, por ejemplo. Y entonces, que he hecho ha sido, porque yo he estado algunas veces con Irene en España y también en Portugal, y yo he trazido a Irene a Portugal también. He hecho formación con Irene en Zavala, en psicodrama de cuentos de hadas. Entonces, he implementado con el conocimiento de Irene el psicodrama simbólico del cuento de hadas en hospital, tal cual como Irene H. en su método. Para explicar un poco mejor, el trabajo consta en 12 cuentos de hadas, que son estos, por esta secuencia: Las 7 cabras y el lobo, Capucita Roja, Los 3 cerditos, La casa de los chocolates, El pulgarcito, La reina de las abejas, O patito feo, Pinocchio, Cenicienta, La bella durmiente, Branca de Nieves y La bella y la bestia. Son 12 cuentos de hadas. Que se pasa es lo siguiente: cada sesión, cada reunión se trabaja un cuento. Nosotros tenemos un equipo que es yo, que soy el director, y lo auxiliar que está leyendo el cuento para los niños. Los niños están escuchando el cuento, y después de lo cuento se ha sido presentado, nosotros buscamos preguntar a los niños cómo ha sido el cuento, que ha gustado más, que ha gustado menos, que son los personajes del cuento que gusta más, que gusta menos, por qué. Entonces estamos hablando con los niños acerca del cuento. Y va emergiendo un protagonista. Con este protagonista, cada sesión tiene un protagonista, claro, como en cualquier psicodrama. Cuando este protagonista surge, lo protagonista también elige para sí propio el personaje del cuento que quiere hacer. Entonces, primero es elegir su propio personaje del cuento, y después vamos organizando con el grupo y los roles complementarios con los otros personajes del cuento, y van estando en la escena. Que se pasa como cualquier grupo de psicodrama, y que la escena no es una dramatización
del cuento como, bueno, que nós hablamos ahora vamos a dramatizar el cuento como ha sido, como vosotros ha escuchado, pero con el trabajo de psicodrama que se pasa es que muchas veces los niños cambian la historia, colocan en la historia asuntos personales de ellas propias. Y, por ejemplo, en algunos aspectos de cada cuento, aparte del cuento que los niños tienen, que los protagonistas, por ejemplo, tienen más dificultad, una situación más complicada, entonces el equipo terapéutico, claro que tiene que estar atenta a eso y trabajar. Los problemas y los conflictos emergen, surgen durante el rol que los niños protagonistas están haciendo. Es como un trabajo psicodramático normal, como cualquier grupo de psicodrama, en que durante el cuento el director trabaja con el auxiliar y con los roles complementarios de los otros niños, los roles que el protagonista está haciendo terapéuticamente. Es para mí, y cada niño, la idea es que con BNH es que en cada cuento de hadas, en cada uno de los 12 cuentos de hadas, todos los niños del grupo son protagonistas una vez. ¿Ok? Para que todos los niños puedan, en cuanto protagonistas, experimentar los problemas, los conflictos internos que esta historia, este cuento, desencadea en ellos. ¿Estoy comprendiendo mi portañol? ¿Estoy claro? Entonces es eso. En mi propia experiencia, es una técnica muy valiosa, muy rica, muy valiosa, porque es muy simbólica. Entonces emergen muy conflictos y después, cuando se cierra la dramatización, el director, el equipo terapéutica, habla como ha sido, que ha surgido, que ha emergido, y claro, hace la puente para su vida privada de los niños, para los problemas que los niños tienen en su vida privada, su vida personal, con sus personas de su vida. Entonces, que yo creo que es una técnica terapéutica muy valiosa, que eu trabalho muito com niños com muitos problemas grandes, psiquiátricos, e com os cuentos sinto que é possível falar de estes problemas. Bem, por agora creo que isso vale. Como João ha dicho, la descripción, lectura y dramatización de cuentos infantiles, grupo mixto de 8 a 10 participantes, frecuencia quincenal de 1 hora y duración mínima de 1 año. Sí. En relación a la frecuencia quincenal, quiero hablar una cosa. Para mí, no hay, para mí ha sido mejor una frecuencia semanal. Pero estoy trabajando en un hospital público, ¿cierto? Con mucho trabajo, con muchos pacientes, con muchos grupos. Yo hago 7 grupos en mi hospital. Entonces, no ha sido posible por cuestiones temporarias, que es que este grupo concretamente ha sido semanal. Lo que es posible, ha sido posible para este grupo ser quincenal. La duración no es 1 hora y media, porque nosotros hemos tenido algunas experiencias y has verificado con los niños que por veces 1 hora y media ha sido mucho tiempo. Y también por una cuestión práctica de organización del servicio psiquiátrico del hospital. Cuando digo que lo mínimo es 1 año, es lo mínimo, porque en mi experiencia yo tengo en el grupo niños con 2, 3 años de percurso psicoterapéutico, que están desde, por ejemplo, el grupo anterior, desde los 6 hasta las 9, por ejemplo. João, fuerza.
Los objetivos de este grupos de hadas es promover el apego afectivo de los niños a los cuentos narrados y dramatizados, facilitar la experiencia de los sentimientos suscitados por los relatos y trabajar el impacto emocional de los sentimientos invocados en los relatos, como João Paulo ha dicho. Lo tercero, el grupo de psicodrama de preadolescentes, 11 y 13 años, com João Paulo como psicólogo, Ana Sofia também psicóloga, como ego auxiliar. E a razão de criação desse grupo é as dificuldades em termos de autonomia, dificuldades em la integração escolar, dificuldades de socialização. É um grupo masculino, 8 a 10 participantes, frequência semanal de hora e meia e duração mínima de 1 ano. Sí, que si nosotros has hecho en hospital este grupo de preadolescentes porque necesitábamos un grupo de preadolescentes. Entonces, que hacemos muchos jóvenes, son jóvenes que tienen problemas grandes, son preadolescentes, perdona, que tienen problemas grandes y graves, muy graves, sociales, com bullying muito agressivo, jovens com problemas psicóticos também, com personalidades psicóticas, alguns deles, que têm, como ha dito João, grandes dificuldades de integração escolar e social. Então, o que se passa é que este grupo, para muitos destes pré-adolescentes, ha sido a primeira vez em sua vida que estes jovens, que esses niños ha conseguido ter uma experiência emocional de confiança segura, um vínculo seguro em um grupo. Que o ha sentido é que pela primeira vez em suas vidas, estes niños e jovens ha conseguido criar vinculações. Então, nós trabalhamos todo com muitas dramatizações corporais, pré-verbais e sem palavra, mas também trabalhamos muitas dramatizações com palavras. Por exemplo, queria acrescentar algo que penso que pode facilitar. A cidade de Vila Franca de Xira é uma cidade muito particular, porque é industrial, é dormitório de Lisboa e tem zonas rurais também. Então, tem muitas bolsilhas de pobreza e de conflitualidade étnica. ¿Verdad, João? É verdade. Também, sim, habla. Díslo. Não, estava falando que se passa em este grupo também, que este grupo é um grupo que ha tido muitos anos. Então, eu he começado com jovens, com 11 anos hasta los 13, 14 anos comigo, pero depois esses jovens has cambiado para outros grupos terapêuticos. Eu tenho jovens que ha iniciado terapia de grupo psicodrama comigo com 11 anos e que hasta los 18, 19, 20, por aí. Então, que ha estado todo seu percurso de niño, pré-adolescente, adolescente comigo em grupo de psicodrama. E ha cambiado de um grupo para o outro, mas ha estado continuadamente em terapia. Seguindo. Sim. Eu me estava lembrando só um jovem, por exemplo, que tinha muita dificuldade de falar. Um jovem com uma estrutura psicótica, que não falava nada no grupo, falava muito pouco, mas ha conseguido se vincular muito fortemente. Então, ha começado a escrever poemas e músicas baseado
experiencias emocionales que has tenido en el grupo terapéutico. Entonces, nosotros, la equipa terapéutica, yo y Sofía, mi colega psicóloga, ha organizado, has hablado con ese joven, bueno, habla de que tú escribes en tu casa acerca de las experiencias emocionales que tú vives. Entonces, este joven que está conmigo en terapia individual ahora y tiene ahora 20 años, pero en este momento estaba en este grupo. Entonces, este joven ha comenzado el grupo a leer sus poemas, sus escritos. Y este joven canta, es un cantante porque canta bien. Entonces, por ejemplo, me ha recordado ahora una sesión del grupo donde nosotros has organizado con música mesmo, con instrumentos musicales, todos nosotros, eu inclusive também he tocado um instrumento musical. Então, nosotros has tocado uma música, todo o grupo uma música, e com este jovem cantando a música, e todo o grupo tocando instrumentos musicales de esta música. Ha sido la primera vez que este joven, que canta muy bien, y ahora está estudiando música y canta fado, canta muy bien fado, y ha estado ya cantando para espetáculos públicos, pero ha sido la primera vez que este joven ha cantado para otras personas. Él só cantaba en su casa, cerrado en su casa, en su cuarto. Pero nunca fuera de su cuarto. Ha sido una sesión extremadamente emotiva, emocionante para todos. Ese es un ejemplo como trabajamos todos los conflictos, con todas las técnicas corporales, con instrumentos de música también, usamos muchos también como maestro Rojas Bermúdez habla, objetos intermediários, também com os jovens, neste caso com os pré-adolescentes. E é muito rico trabalhar com objetos intermediários com pré-adolescentes que têm problemas muito graves vinculares, como são estes. Bem, vamos continuar. Como João Paulo ha dicho, esse grupo tem dois principais diagnósticos: trastornos bipolares, trastornos de ansiedade. Com o objetivo, ha sido criado de trabajar la identificación con los pares, promover una perspectiva más amplia en la mirada de la realidad interna y externa y consecuente transformación de patrones de funcionamiento más restringidos, incrementar las habilidades personales y sociales de los jóvenes. No, sí. Lo grupo 4 de psicodrama de adolescentes, 13-16 años, con João Paulo y Filipa Silva, una enfermera. Razón: dificultad en la relación con los compañeros, dificultad en el proceso de empoderamiento. Era un grupo mixto de 8 a 10 participantes, con frecuencia semanal de hora y media y duración mínima de 1 año. Sí, yo quiero hablar un poco acerca de dos cosas. Primero, yo intento trabajar siempre con auxiliares con experiencia psicodramática. Pero en hospital público muchas veces no es posible. Pero quiero hablar que lo que yo he hecho yo he hecho una formación acerca de psicodrama a todos los colegas que trabajan conmigo terapéuticamente. Ana Sofía Oliveira, la psicóloga que ha hecho el grupo Psicodrama con Preadolescentes, no tiene formación en psicodrama, pero ha hecho en cuanto paciente muchos años psicodrama. Entonces es una persona conectada con psicodrama. Filipa Silva, esta enfermera que ha trabajado conmigo en este grupo Psicodrama de Adolescentes, es una enfermera de salud mental, una especialidad específica de salud mental, y también una formación en drama terapia, que no es psicodrama, como nosotros sabemos,
pero tiene algunos aspectos cerca del psicodrama. Para além disso, Filipa Silva é uma atora de teatro, é uma atora de teatro que tem um recurso enquanto atriz de teatro. Bueno, y ha sido una fantástica y auxiliar y ha trabajado conmigo en este grupo. Pero, João, ¿puedes Vale. responder? Una actriz, ¿verdad? Sí, una actriz. Es una actriz y también. El diagnóstico principal de este grupo es trastorno de ansiedad. Objetivos: trabajar temas asociados a la adolescencia, tales como competencias, dificultad en las relaciones con los pares, sexualidad, relaciones con la familia y profesores, riesgos, límites, autonomía. Bien, esto es un poco general y claro. Es trabajar todos los temas principales asociados a la adolescencia. Que se pasa es también como los grupos de preadolescentes. Nós temos em no grupo muitos niños, muitos jovens, neste caso jovens, com quadros severos patológicos. Por exemplo, com patologia, com transtornos obsessivos, com patologia borderline e outros por aí fora. Depressões. E também que se passa que muitas vezes, como no outro grupo de pré-adolescentes, trabalhamos aspectos não verbais com dramatizações sem palavras, através do corpo. A palavra surge depois, pero trabalhamos muitas vezes com corpo, com objetos intermediários também. E também trabalhamos muito, como no grupo anterior de pré-adolescente, o vínculo grupal. E temos jovens que também têm grandes problemas de vínculo grupal, jovens que não têm amigos, que têm problemas de bullying, também graves, isolamento. Então, o grupo ha sido e este grupo está ativo, é grupo muito importante para o vínculo destes jovens. Por exemplo, me estou agora recordando por alto caso de jovem que tem uma POC, transtorno obsessivo compulsivo grave, e que ha sido posible con dramatizaciones corporales hacer con que este joven se cercase para una relación próxima, física y también emocional con los otros jóvenes. Entonces, como nosotros sabemos, por ejemplo, este joven ha estado en otras terapias verbales y no ha conseguido se quedar hablando, confiando. Pero en psicodrama, como nosotros hemos trabajado en un primer momento la vinculación y los problemas de vinculación, la falta de confianza que este joven tenía, ha sido posible este joven se vincular y sentir confianza y estar seguro también con los otros colegas del grupo. Este joven es un caso que ahora está estudiando en su universidad, ha estado conmigo desde los 15 años en un grupo de psicodrama y está ainda en el grupo de psicodrama, este grupo, desde los 15 años. Ahora tiene 20, está en la universidad. En Portugal, la psiquiatría del niño y del jóvenes termina a los 18 años en hospitales y servicios públicos, pero yo he tenido una autorización, yo tengo muchos jóvenes así, de mi chefia para continuar trabajando psicoterapeuticamente estes jóvenes
depois de los 18 anos. Tenho muitos jovens comigo que neste momento têm mais de 18 e continuam e se quedam comigo em terapia. Porque creio que é um problema que em Portugal está sendo muito falado e não é absolutamente ridículo que um jovem que com 18 anos que ha estado que tem problemas psiquiátricos, correto? Se termine sua terapia porque tem 18 anos e já não é um caso de psiquiatria infantil e de jovens, é um caso de psiquiatria de adultos. É ridículo. Então, o que nós hacemos em nosso hospital é alargar a fecha de las idades. As idades são aumentadas para nós outros. Pero isso não é permitido, é ilegal, digamos assim, pero nós hacemos en la mesma. João, continua. Lo quinto, grupo expresivo corporal, hecho por adolescentes 13 y 16 años, con João Paulo y Joelín Pinto, terapeuta ocupacional. A razón tiene a ver con dificultades de simbolización, dificultades relacionadas con el cuerpo, dificultades en la planificación y ejecución de actividades. O que se passa para nós criarmos este grupo é o seguinte: temos jovens que são casos ainda mais graves e que têm grandes problemas de sua organização diária, aspectos muito concretos de sua organização diária. Então nós temos uma terapia, uma terapeuta ocupacional em nosso serviço, trabalhando para nós outros, e a terapia ocupacional é pensado. Então temos aqui um grupo de jovens que necessitam de uma terapia psicológica e simultaneamente ocupacional. Então nós conectamos juntos, trabalhando e criamos este grupo que ha sido um grupo expressivo corporal, de um trabalho psicológico e também de um trabalho de terapia ocupacional. Con diagnósticos principales de trastorno depresivo y de somatomorfo. Descripción: grupo mixto de 8 a 10 participantes, frecuencia quincenal, 1 hora y media, con duración mínima de 1 año. ¿Seguindo? Seguindo. Objetivos: experimentar y elaborar sentimientos desde el cuerpo como vehículo emocional, promoción de una mejor integración de la identidad, promoción y desarrollo de intereses laborales y motivación para conductas proactivas. Es como eu he hablado, es una terapia que tiene una fuerte componente y también de organización de las actividades, de las conductas de estos jóvenes. Por eso ha sido un trabajo hecho con una terapia ocupacional, con una terapeuta ocupacional, perdón. Podemos Sexto, lo grupo expresivo corporal, psicodrama y psicomotricidad con adolescentes 13 a 17 años. Técnicos: João Paulo, psicólogo, y Gonzalo Azevedo, psicomotricista. Razón: dificultades de simbolización, dificultades en la relación con el cuerpo, diagnóstico principal: trastorno depresivo, trastorno psicosomático, aislamiento, dificultades sociales. Este grupo ha sido un grupo que yo he estado con Gonzalo apresentando en Sevilla 2 años atrás, si vosotros se recuerdan, ¿no? Nosotros ¿lembras, Manuel? En un encuentro, sí. Sí, claro. Este grupo es un grupo que nosotros ha tenido, por ahora no tenemos, porque Gonzalo no está, infelizmente, trabajando ya con nosotros. Pero has tenido Gonzalo trabajando con nosotros, un psicomotricista.
Entonces, es un trabajo de psicomotricidad y psicología con grupo expresivo y que nosotros hemos usado muchas técnicas de Rojas Bermúdez, mucho trabajo con objetos intermediarios también. Un grupo, sobre todo, que tiene siempre con las dramatizaciones que han sido fundamentalmente no verbales, corporales. Con el trabajo, primeramente, nosotros, la idea es comenzar siempre con el trabajo corporal, con técnicas de trabajo corporal y dramatizaciones corporales. Y después, entonces, en un segundo momento, la palabra a través de los comentarios del grupo y de los terapeutas. Puedes continuar. Fundamentos. A través de técnicas expresivas de diferentes tipos, corporales, artístico-creativas, trabajan las competencias relacionales de la aprendizaje emocional. Procura-se promover la aprendizaje, el reconocimiento, la integración y el contacto con los sentimientos. Estrategias. Uso de la palabra en dos tiempos, inicio y fin del grupo. Técnicas expresivas corporales, diversos tipos de juegos corporales sin palabra, música como facilitador emocional, objeto intermediário e atividades de expressão artística ou criativa e aplicação de atividades de expressão corpórea ou emocional sem recurso à palavra. Sim. Objetivos. Vivenciar e elaborar os sentimentos a partir do corpo e mientras vehículo emocional. Promover uma melhoria da autoestima corporal e da autoestima general. Promover cambios y comportamentales relacionales y resolución de los conflictos internos y externos, promoción de identidad y sentimientos de pertenencia a un grupo, promoción de la motivación hasta comportamientos positivos. ¿Quieres hablar de...? Yo quería solo hablar un poco más de todos estos. Que tenemos son media hora, João. Poquito tiempo, sí, tenemos que avanzar, pero muy rápidamente. Que en todos estos grupos la idea es trabajar dos aspectos, como vosotros has podido mirar. Que el primer aspecto es trabajar el grupo con esto, son todos grupos de psicodrama, dos con predocentes y con docentes, grupos de psicodrama de contos de hadas con niños, y grupos con adolescentes de psicodrama y psicomotricidad y también psicodrama y terapia ocupacional. Entonces, grupos expresivos. Tenemos grupos expresivos, grupos de psicodrama, preadolescentes y adolescentes, y también grupos de psicodrama de contos de hadas. En todos estos grupos, la idea, como estamos siempre hablando, con niños y jóvenes con problemas psiquiátricos diversos, depresiones, estructuras borderlines, estructuras esquizoides, psicóticas, algunos niños, y jóvenes también, con estructuras autistas. Entonces, tenemos siempre un trabajo que tiene un fuerte contenido del cuerpo. El cuerpo y lo no verbal está siempre muy presente con todos los objetos intermediarios, y otras herramientas, músicas, y siempre trabajando un aspecto central, que es la relación de confianza, el vínculo grupal como lo grande y lo primero factor de vinculación a los otros y a la terapia también. Pero nosotros después hablamos más, todas las dudas, cuestiones que nos quieren colocar. Tenemos que media hora, ¿no? Por ahí. Estamos cerca de eso. Ahora, fuerza, João. És tu, com tu vinheta clínica. Claro. Entonces, yo voy a hablar de una viñeta clínica
que é uma jovem que se habla Susana. É um nome fictício. Susana é uma jovem diagnosticada com transtorno obsessivo compulsivo. Estive com nós outros em um grupo terapêutico de psicodrama. Ao início de seu percurso grupal era notória sua distância emocional com o grupo e com lo discutido em las sessões. Muitas vezes cerrava os olhos, tratando de dormir, e se alejava fisicamente do grupo, apoiando-se contra a parede da sala terapêutica. Também foi visível sua dificuldade para confiar em los membros do grupo, tratando de evitar que o grupo comparta seus conflitos e sua explotação, tendendo a encontrar explicações para seus medos e angústias, explicações que la mantiveram encerrada em si mesma e possibilitam a evitação de la emergência como uma resposta emocional protetora. Não sei se me estão compreendendo, estão? Sua madre, a madre de Susana, é descrita como uma pessoa rígida, assim como uma madre com sentimentos de abandono por parte uma madre rígida e abandonante. E também Susana ha sentido sentimentos de abandono por parte de los hombres de sua família, que são descritos, que são seu padre, e seu irmão. Um irmão que é maior que Susana. O ambiente familiar de Susana é, em consequência, descrito como rígido, distante, um ambiente que se sentiu ao largo de sua vida como inseguro e pouco confiável. Que se passa, exato. Durante o percurso terapêutico, Susana foi progressivamente desarrollando a confiança em el grupo terapêutico. O grupo se mostrou acolhedor e seguro para Susana através do respeito empático por suas dificuldades, lo que ha sido possível que o falso eu protetor que Susana estava tendo no grupo ha dado lugar, espaço a seu verdadeiro eu. Então, Susana ha podido empezar a ser quem é. Susana ha entonces hablado de seus verdadeiros medos e conflitos, emergindo em las sesiones este material clínico. Entonces, o que ha passado é que Susana ha iniciado, ha sido capaz, de interiorizar um holding que ha hablado Winnicott do grupo. E ha sido o holding do grupo que permitiu que sua coraza protetora há progressivamente desaparecido. Para isso, Então, ao largo das sessões do grupo, ha sido realizadas muitas dramatizações que para nós outros ha sido fundamentais para Susana sentir comunidade, segurança e proximidade física com os elementos do grupo. Nós outros hemos trabalhado muitas dramatizações corporais também com Susana, assim como a confiança em los elementos do grupo. Susana começou então a jogar mais espontaneamente com seus companheiros do grupo. Sua rigidez corporal e seu rosto sério deram passo a uma jovem mais julgaterona, com humor que se acercava física e emocionalmente a los demás.
Entre las dramatizaciones que se realizaron, destacamos, por ejemplo, El Guía del Ciego y varios otros juegos de confianza como vueltas en grupo, abrazos en grupo, átomos sociales, donde a través del juego de roles y el cambio de roles logró expresar los conflictos que tenía con cada uno de ellos. Los familiares y amigos reveladores. Los juegos de roles con hombres ausentes que la frustraban y alimentaban su miedo a ser abandonada por figuras masculinas, por ejemplo. Su historia familiar, la historia familiar de Susana y social, ha sido vivida en un escenario psicodramático. E, através deste relato experiencial, reescrito internamente com visíveis avanços enquanto a condutas manifestas. Assim, Susana ha reduzido a medicação de seu transtorno obsessivo-compulsivo, se acercou ao máximo possível de seu padre, trabalhou os sentimentos de abandono hacia el miedo de ser abandonada. Susana se estava reconstruindo como persona em el grupo de psicodrama. Eu quero falar também uma coisa que esta jovem Susana ha estado desde os 15 hasta os 19 anos no grupo de psicodrama por aí. E depois ha estado em uma terapia individual comigo. E é uma jovem que tem muitos problemas com a sexualidade, com o contato físico com os outros, sobretudo com os homens, com uma recusa completa de contato. Então, estava continuamente se apaixonando por homens, por outros jovens, pero nunca ha tido companheiro, nunca um noivo, porque a sexualidade assim é impossível. Uma coisa, transtorno também de piano com seu padre, uma grande idealização de seu padre, pero padre muito distante e abandônico. Então, todos os conflitos de pianos e o medo de ser abandonada por os homens estavam se jogando quando Susana se ficava enamorada de outros jovens. Este grupo ha sido um grupo misto, um grupo de jovens, homens e mulheres, e havia outros homens, claro, no grupo. E nós outros hemos podido trabalhar a sexualidade também com outros homens também, com dramatizações e roles onde estavam presentes a intimidade e o contato corporal e próximo. E agora Susana está com sua vida relativamente bem, está estudando, está terminando seu curso superior, está com uma sexualidade que eu penso que não é já uma sexualidade patológica, por assim falar. João, se não compreendem mi português, algo, por favor, me abram. Hablen o se callen para sempre. Entonces, agora sou eu. O grupo de psicodrama com aditos adultos e familiares não consanguíneos. Esse grupo se é constituído em Taipas, que tem como objetivo tratar drogodependentes. Então, se é constituído na equipo com Manuel Peixoto, Ana Sotomayor e eu, com um diretor e 2 egos, porque facilitava as identificações sexuales. Era muito complicado para esses
pacientes que yo hacese un rol femenino y Ana hacese un rol masculino. Entonces, que había la necesidad de estarmos dos egos. Por otro, Manuel, Ana, yo y Tresca tenemos formación de psicodrama y de terapia familiar sistémica. Ha habido la necesidad de hacer dos equipas porque Manuel se ha quedado de Taipas, entonces Ana ha pasado directora y habíamos convidado a Teresca, que era una enfermera de salud mental con formación para trabajar con nosotros. Es un grupo muy original porque mitad de las personas son adictos y otros son familiares no consanguíneos. A razão tinha com dificuldade de simbolização, dificuldade em relação com o corpo, mantenimento da abstinência, claro, e trabalhar as relações intergeracionais. As teorias por detrás seriam psicanalíticas e sistémicas. Havia grande largo de diagnósticos, borderline, transtornos depressivos, psicossomáticos, dificuldades sociais e droga dependientes, todos ellos abstinentes. Era uma condição. Porque se vosotros han trabalhado com drogas dependentes, lo sabem que em grupo, consumindo, era muito difícil fazer psicodrama. Então, tinham que estar abstinentes. Era grupo misto de 8 a 10 participantes, com frequência semanal de 1h30 e com duração mínima de 2 anos. Teníamos como objetivos promover a abstinência de substâncias psicoativas ou mantê-las, claro. Promover as relações intergeracionais, porque teníamos idades diferentes, então era interessante trabalhar os roles de padre, de madre, de hijo, de hermana, que era muito difícil para estes pacientes. Descentrando el habla del paciente de la sustancia. Es muy importante porque trabajando con drogodependientes, la sustancia está siempre presente como único objeto posible de ser hablado. Cuando el grupo ha sido constituido, fue muy interesante y ellos se han sorprendido con poder hablar de todas las otras cosas que no substancias. Vivenciar y elaborar los sentimientos a partir del cuerpo mientras vehículo emocional, promover una mejoría de autoestima corporal y de autoestima general, promover cambios comportamentais relacionais e a resolução dos conflitos internos e externos. E também para os padres e os outros familiares consanguíneos foi interessante porque começaram a mirar os hijos de outro modo, não? Como pessoas e não só como drogodependentes, como pessoas com sofrimento, com dolores e com sentimentos. Passo a minha vinheta clínica. Inicialmente, vou falar de Paulo, com 54 anos, e que, nome fictício, claro. Inicialmente acompanhava a seu hijo a las consultas de drogodependencias. El psicoterapeuta de Manuel notó, Manuel el hijo, notó el estado emocional de su padre y le sugirió que se uniera a nuestro grupo. Se integró muy bien y fue bien recibido por todos. Era uno de los elementos más antiguos, sensato, reflexivo, excelente cuando llamado a roles complementares por otros. Los aspectos depresivos de Paulo pareciam estar enraizados em alguma frustração em trabalho, em relações amorosas falidas, em la falta de amigos, em la mala relação com seu hijo, em la falta de esperança, em la recuperação de Manuel e em uma relação materna primária menos afetiva e padre rígido e distante. E uma certa rivalidade com seu irmão, que parecia haber tenido toda a suerte del mundo
y tomado todas las buenas decisiones. Había sido paracaidista en la guerra colonial portuguesa, pero hablaba de este facto como otro aspecto típico de los hombres portugueses de su época y no más. Un día, el director que siente que el grupo estaba demasiado cuerdo a la defensiva en un supuesto básico de dependencia, como dice Bion. Luego propone la dramatización del soldado capturado. ¿Vosotros saben cuál es esa dramatización del soldado capturado? La describo. El director invita a todos los miembros del grupo a subir al escenario. En el centro del escenario coloca el yo auxiliar, yo, acostado boca abajo, con las manos atadas a la espalda, y dice al grupo: sois un grupo de soldados que han capturado a un enemigo. Siéntense a su redor y decidan qué hacer con ello. El grupo comienza a hablar con entusiasmo, pero de manera educada y tranquila. Paulo es el único que guarda silencio. Tranquilo y silencio. Después de las instrucciones del director, el prisionero comienza a hablar, siempre con un tono de voz tranquilo y sosegado, sin alteración de tonal ninguna. Sigue diciendo que podrás escapar porque estos son soldados incompetentes. La actitud del grupo no cambia. Hablan de la ética, de la guerra, de los principios y todo. Paulo permanece en silencio, pero comienza a dar pequeñas patadas en el prisionero, así, con los pies pequeñitas, sin daño, sin sonido, sin nada. Sí. El discurso del prisionero se vuelve más específico. Cuenta lo que los ha hecho los soldados que mató, o que todos los horrores de guerra y que ha matado todos los otros compañeros que no están allí. La actitud del grupo comienza a ponerse un poco tensa, pero sin mayores cambios. Invocan los acuerdos de Ginebra y qué van a hacer y tal, tranquilitos. Paulo permanece en silencio, pero sigue dando pequeñas patadas en el prisionero. El preso les dice que están tontos, que cuando se va de allí irá directo a casa de cada uno de sus familiares, los robará, los torturará, los violará y quizás los ejecutará, siempre sin tono alterado. El grupo se pone muy tenso y empieza a discutir más acaloradamente. Paulo se levanta de repente, apunta con los dedos a la cabeza del prisionero y dice: ¡Bum! Los pacientes y el auxiliar toman sus sillas. Paulo está silencioso, pero muy ensonjado. Su cuerpo parece normal, pero sus manos tiemblan y sudan intensamente. Empieza a decidir que por ser difícil que se haya dimitido, hijo... Desculpa. Permanece en silencio durante uns minutos, así. Empieza a derramar lágrimas. Habla de la guerra. Se ha colocado en Guiné, um dos lugares mais violentos de toda a guerra. Relata o episódio traumático del primer dia em seu quartel. Finalmente, habla de la dificultad de adaptarse a la vida civil, el matrimonio, el nacimiento de un hijo. Admite que el alcohol siempre ha sido su bálsamo calmante. No le gustaba hablar de la guerra, pero sabía que tenía traumas. Decidió usufruir y que sufría de claustrofobia. Sin embargo, no tenía ningún problema con el alcohol, ya que raras veces se emborrachaba y nunca era agresivo con nadie. Las siguientes sesiones, fue posible hablar sobre la guerra, los traumas inherentes, particularmente la claustrofobia.
se estaba trabajando en su dificultad para establecer relaciones de intimidad y confianza. En cuanto al alcohol, era muy importante tener drogaditos en el grupo. Se identificaron projetivamente con Paulo y al mismo tiempo desmantelaron su discurso de relativización y negación. También se trabajó el vínculo entre el consumo de Paulo y de su hijo Manuel. Paulo acabó suspendiendo el consumo del alcohol y aceptó ser medicado por un psiquiatra del servicio. Colaboró en la hospitalización de su hijo y en una comunidad terapéutica para drogaditos y posteriormente participó en la reinserción social y laboral de Manuel. Ha habido escrito ahí transtorno de estrés pós-traumático y alcoholismo, entre comillas, porque al inicio de entrada de Paulo, lo diagnóstico era solamente depresivo. Foi com o desenrolo de Paulo no grupo que habíamos percebido que o estresse pós-traumático era real e o álcool também, até porque noutras sessões começamos a sentir o olor de Paulo com álcool, e isso também ha levado os outros membros a falar sobre isso e dizendo que Paulo, se nós outros não consumimos drogas para estar aqui, tu também não puedes consumir álcool para estar aqui. E Paulo foi assumindo esse diagnóstico e essa dificuldade, e foi muito importante estar num grupo misto e não solamente com um tipo de padrão. João, não sei se... Sim. Eu creio que não creio. Nosotros tenemos escrito los dos casos clínicos que hay presentados. Tenemos escrito. No sé si vosotros no han entendido muy bien los casos porque nuestro portuñol no es famoso o por otra razón cualquier. Creo que podemos compartir con vosotros. Pero creo que vamos avanzando y después para vosotros colocar cuestiones, hablarnos, porque nuestra idea es que nuestra presentación es solamente un primer momento para nosotros hablarnos todos en conjunto acerca de que hay provocado esta pequeña presentación. E também com a ideia de que a vinheta clínica de João Paulo era um caso clínico mais alargado no tempo e o meu era um pouco mais centrado na sessão. Sim. Nosotros ha escolhido dois tipos de apresentação diferentes. Uma sessão de terapia psicodramática, como que é a sessão que João ha apresentado, e um percurso de uma jovem com um transtorno obsessivo-compulsivo em terapia de psicodrama e com problemas graves em termos de sua sexualidade e com uma situação traumática de sexualidade também. En tu caso era más de un proceso, ¿no, João Paulo? Proceso, sí, isso. Más de un proceso. E o que he hablado ha sido una joven en un proceso de cerca de 4 años. Ajá. 4 años. Todo se ha pasado en 4 años de psicodrama. Y después esta joven, Susana, que es un nombre ficticio, ha estado conmigo en terapia individual también, porque ha conseguido hablar de muchos traumas que ha tenido en grupo terapéutico de psicodrama, pero los traumas son grandes y muchos, entonces yo he hablado con esa joven y ella también ha hablado conmigo que gustaría de tener una terapia individual conmigo para estar más segura, para hablar de algunos problemas y algunos
conflictos y traumas. Y esta joven ha estado conmigo también un tiempo considerable en terapia individual. A mí, Paulo ha estado con nosotros más de 4 años. Ujú. Entonces, vamos avanzando para las Sí. conclusiones y después vamos Cuando en la formulación de un plan de intervención no se comprenden los factores predisponentes, precipitantes y perturbadores de un trastorno, así como el significado e impacto de los síntomas, se corre el riesgo de intervenciones sintomáticas, en detrimento de intervenciones que permitan la comprensión de los conflictos emocionales. El enfoque de intervención psicodramática permite trabajar desde la acción al cuerpo, las emociones y conflictos que provocan los síntomas en la pedopsiquiatría y las drogodependencias, y por tanto la mentalización en grupos de personas con dificultades de mentalización y somatización acentuada. Por lo tanto, en las terapias abordadas se pretende crear un espacio grupal de elaboración mental de los problemas de los niños y de los adolescentes, y de los adultos, claro. Ujú. Muchas gracias. Por ahora es esto, pero tenemos ¿cuánto tiempo? 30 minutos, Estupendo. no más, tenemos 45 Sí. minutos. Cerca 45. Tenemos 45 minutos. Sí. Entonces, la idea ahora es, tenemos mucho tiempo para hablarnos Sí. de todo y que esta nuestra presentación es solamente un primer momento, un momento inicial de cambios, de partida partidas y compartidas de ideas, opiniones. Bueno, muchas gracias antes que nada, Joao Paulo y Joao. La verdad es que muy claro vuestro portuñol, en primer lugar, y Gracias. bastante claro, y luego también muy didáctico, ¿no? Yo creo que yo perdona, pero yo estoy con muchas dificultades de hablar. No sé si vosotros, porque estoy malo, estoy con COVID. Ahora mejor, pero no estoy muy bien. Entonces me cuesta mucho hablar, me canso mucho hablando. Si no ha entendido mucho bien, sobre todo el viñeta clínica, que ha sido muy difícil de yo estar Lindo. Sí. Bueno, abrimos un turno de preguntas o comentarios o reflexiones. Claro. Tenemos tiempo. A mí me surgía un poco la duda cuando hablabais de los objetivos, sobre todo en el grupo de adolescentes, porque como sabéis yo trabajo también mucho con adolescentes en desprotección, en violencia, y habéis hablado de que trabajáis cuestiones relacionadas con la sexualidad, con los límites, con la autonomía. No sé, no habéis hablado de suicidios o intentos de suicidio. En ninguno de los grupos. No sé si no aparecen casos, no ha aparecido, cómo lo abordáis en el grupo. Sí. Sobre todo porque, bueno, está de unos años para acá está aumentando las cifras, ¿no? O que se ha pasado en el hospital de Vilafranca, nós tenemos muchos casos de suicidios en nuestro hospital, jóvenes. Pero lo que se ha pasado ha sido que yo y una colega con formación en psicoanálisis, que es una médica, una médica de una psiquiatra de niños y jóvenes, que es simultáneamente psicoanalista. Nós dos ha hecho un grupo específico para estos jóvenes, ¿ok? Que ha hecho con un grupo de jóvenes con cuestiones, problemas de patología borderline y suicidio también, con muchos problemas de suicidio.
Ya nosotros ha estudiado mucho, ha pensado, has hablado con nuestra supervisora, que es una gran psicoanalista portuguesa y médica también, psiquiatra, que es María José Vidigal, y ella juntamente ha pensado, bueno, creo que es mejor tal vez hacermos un grupo específicamente para esto. Es un riesgo y es una cuestión un poco polémica, porque hay autores que dicen que hablan que no es indicado, no hay indicaciones para misturar en un grupo terapéutico jóvenes que tienen problemas de suicidio. Y hay otros que dicen lo contrario. Entonces, nós decidimos hacer así. O que se ha pasado en este grupo, que no es un grupo de psicodrama, porque nosotros has tenido un poco miedo de aplicar técnicas psicodramáticas para estos jóvenes. Entonces, has decidido hacer un grupo que no es psicodrama, un grupo verbal. Bueno, ha sido también discutible, claro, pero ha sido nuestra decisión. João, ¿Sí? estamos com problemas na Sí, transmissão. ¿había problemas con el sonido al final? Sim. Ok, perdona. ¿Vosotros habéis entendido que yo he hablado? Sim. Sí, el final, se ha cortado un poco al final. Ok. Yo estaba hablando también con dos motivos que este grupo no ha sido un grupo de psicodrama y que la colega que ha sido al grupo conmigo me ha dicho que no se sentía muy confortable trabajando en psicodrama. Y claro, tengo que respetar eso. Y es una colega muy valiosa como terapeuta, pero de una otra escuela, una escuela psicoanalítica. Entonces, nosotros hemos hecho un grupo, y es un grupo de psicoanalítico, un poco psicoanalítico, de discuta analítica con jóvenes con tendencias suicidas. Tenemos escrito un artículo en Portugal sobre este grupo, que está escrito en portugués, pero yo puedo vos enviar a vosotros. Ha sido un trabajo muy difícil, muy difícil, porque jóvenes borderlines con problemas de suicidio, pero que se ha pasado, en lo final, nosotros hemos tenido mucha supervisión de este grupo, pero que se ha pasado es que nosotros hemos conseguido crear un contenido grupal, un continente grupal. El grupo ha sido un soporte, ha sido un holding. Y entonces, todas ellas, cuando había uno que se cercaba al grupo y que hablaba, yo estoy pensando mucho en mi suicidar. Todo el grupo hablaba de eso y procuraba ayudar. Por ejemplo, yo me recuerdo de una joven que ha estado en el grupo y me ha dicho a mí y a mi colega, que es María Mora, la persona, la otra terapeuta del grupo, la médica, psicoanalista, nos ha dicho, yo tengo escrito la carta de mi muerte, me voy a matar, me voy a suicidar y entonces tengo conmigo la carta. Y ha dicho eso en el grupo terapéutico. Y en primer momento nos ha pedido para ella leer la carta. Ella ha lido, lido no es español. ¿Cómo se dice, Manuel? Ella dice, ella ha leído la carta. Ha leído la carta. En el grupo, y después de eso, las personas han hablado un poco con ella, y después yo he pedido, ahora tú vas a escribir la carta de que te vincula a la vida. Va a escribir en el grupo, ahora, en este momento, la carta que te vincula a la vida.
y va a estar escribiendo la carta ahora. Tienes el tiempo que quieres para escribir esta carta y después vais leer también la carta a nosotros. Entonces, si ha pasado eso, este joven ha escrito durante el grupo la carta para la vida, y hay compartido con nosotros, con todos del grupo, su carta que ha escrito. Y ha sido muy importante esta carta, porque después esta joven ha ficado con mucha presencia de su vínculo con la vida, y pues puedo vos hablar que esta joven está bien, no se ha matado. Felizmente, nosotros nunca ha tenido un joven que se ha matado. Felizmente, claro. Felizmente. Y la red lo apoyo grupal ha sido fundamental para eso. Para eso. Si vosotros queréis, yo puedo vos enviar el artículo de que nosotros ha escrito en portugués, pero está en portugués, acerca de este grupo. Claro, seguro, sí. Sí. Lo puedes enviar y nosotros reenviar incluso a todos los asistentes. Manuel, lo tema del suicidio es muy importante para nosotros porque lo inicio de los servicios en 1987, los únicos jóvenes que entraban en las taipas venían para las terapias de familia. Pero con lo hashish, con el tema de lo hashish y de la coca, comenzaron a surgir muy pedidos de jóvenes, de adolescentes para consulta, y habíamos tomado una decisión muy importante: dividir los servicios. Isto quer dizer o quê? Que era óbvio para nós que não podia ser o mesmo espaço. Entonces, que habíamos cambiado y para un espacio más perto de los jóvenes, en otro sitio de la ciudad de Lisboa, y con otro tipo de intervención con esos jóvenes. Yo no estoy lá, yo estoy solamente con adultos, pero con los drogaditos, el tema de suicidio es permanente, porque Claro. sobre todo con los de heroína, los de endovenoso, a conduta para suicidaria está sempre presente. Ao contrário de João Paulo, a mim, los digo que me han morrido muitísimos pacientes, e que é muito duro. Uns porque que era previsível, que era intenso e que a destruição era óbvia, e outros que o risco de consumo ha sido tal que han morrido inesperadamente. Pero era un tema siempre presente y que muy difícil de lidar para nosotros como personas, ¿no? Porque como vosotros lo saben, de ese lado está una persona, ¿no? Y cuando un paciente se muere, puta madre, qué dolor. No es fácil. Claro. Eu me recuerdo que eu he tido um paciente em terapia individual que é um jovem com 16 anos que ha tomado, isto é lo que ha realmente acontecido. 60 medicamentos, 60 e poucos, de 2 ou 3 medicamentos para se morrer, para se matar, para se suicidar. Este jovem ha estado em coma durante 1 mês e meio, porque estava entre a vida e a morte. 60 e muitos medicamentos é muito, não? Ha sido um milagre por se quedar vivo. E depois disto, de um mês que ha estado internado, em internamento médico, claro, entre a vida e a morte, ha iniciado uma terapia comigo individual e menos de 1 mês depois disto. Ha sido muito difícil porque ele não falava de que se ha passado.
Entonces yo me ha recordado, me ha lembrado, bueno, si no hablas, ¿por qué no vamos a trabajar con métodos psicodramáticos o entonces de musicoterapia, con música, con instrumentos musicales? Vamos hablando con otras formas de hablarnos. Si para ti es tan difícil, insoportable, y tú no es posible hablar con lo abierto, con palabras, hablamos de otra forma. Y ha sido por ahí que has pensado a nos vincularmos. Sempre pelo não verbal, muitas sessões com o risco claro e iminente de este jovem se suicidar, se matar a qualquer momento. Estava sempre, o que se passava era quando ele tinha tenido ideias suicidas muito grandes, pegava em los instrumentos de percussões e tocava muito intenso, e eu procurava tocar, responder musicalmente com outro instrumento de percussão, com mais calma, para que os ritmos sonoros emocionais, certo? Se puderam também se organizando do modo mais contenido. Então, estávamos comunicando musicalmente. E depois eu perguntava como te has sentido disso, acerca que has tocado, como estavas, como ha sido isso. E ele conseguia me falar um pouquinho. E ha sido as primeiras palavras que me ha compartido comigo acerca de la ideia muito grande de morte, que ha sido depois de estar musicalmente colocando em los tambores. Este jovem ha estado também muitos anos comigo em terapia, com muitos problemas constantes míos. Eu me recordo que eu tinha tido terapia a viernes com ele, e depois ha sido o fim de semana. Eu he estado muitas vezes no fim de semana angustiado, porque não sabia se na próxima semana se este jovem estava morto ou vivo. Então, me recordo que ha sido muito difícil. Durante a terapia, porque eu estou em uma equipa de psiquiatria infantil e jovem, eu tenho que falar com sua médica e tenho que dizer, falar com ele, bem, agora tu tens que ficar internado uns dias, porque tu se podes quedar matando. Então, tens que estar internado. E terapia ha sido pequenos interregnos, pero ha sempre recomeçado depois desse jovem sair de seu internamento. E eu he chegado a ido a seu internamento, porque ele ha estado muito malo em internamento. E aí hablado, bueno, o internamento não é em Vila Franca de Xira, é em Lisboa, em outro hospital, porque nosso hospital não tem internamento de psiquiatria de niños e jovens, só tem de internamento de adultos. Então, pero este jovem ha pedido, eu quero falar com o Dr. João Paulo. Então, as pessoas do hospital de Lisboa me telefonaram, os médicos, por favor, venha aqui em internamento, porque seu nome, este jovem, quer falar contigo, necessita muito. Então, eu he ido e he hecho uma sessão de terapia, eu he hablado, então, vamos falar. Vosotros tenéis um espaço para eu falar solo com ele. Então, me ha quedado e ha hecho uma sessão
terapia es su internamiento, por ejemplo. Bien, este joven tiene también problemas con de otros, por ejemplo, nosotros ha hecho una intervención con la justicia portuguesa porque su madre es una madre muy abandónica, una madre muy mala, muy agresora. Entonces, él nos ha pedido, a mí, no solo a mí, pero a todo o sistema judicial, yo no quiero me quedar más con mi madre. Entonces, este joven ha sido retirado de su familia, ha sido puesto en una estructura, una casa, ¿cierto? Una casa de jóvenes, ha sido ¿Con qué acolhido. edad? ¿Qué edad, Joao Paulo? ¿Qué edad? Este joven, ¿con qué edad? Com Sí, que idade? Com ¿cuántos que idade? años? Quantos anos? ¿Cuántos Con 16 años. 16 16. años. Sí, sí, sí. Este joven tiene una cosa fantástica, que es muy valioso para artísticamente. Es un joven que entonces está estudiando ahora en una escuela de teatro. Está haciendo un curso de actor de teatro. Está já fazendo roles de teatro e está aí pensando a trabalhar em teatro agora. Está vivo, felizmente vivo, separado de sua madre e caminhando, haciendo su camino. Qué bien. Es eso. A ver, estaba hablando, Sí, sí, estaba contestando. Yo estaba contestando en el chat a María José, pero estoy escribiendo todo al revés de lo que quiero decir. Sí, por eso quizás las preguntas sea mejor hacerlas en abierto. Quería invitar a María José a que lo dijera en voz alta y es bueno, porque estoy aquí medio en penumbra y no sé ni qué tecla toco. María José estaba planteando si Jaime trabajaba suicidio en sesión. Yo creo que el tema del suicidio a nivel psicodramático es muy interesante de plantearlo, porque muchos psicodramatistas tienen miedo a plantear el suicidio con un trabajo psicodramático. Incluso hace poco en un grupo que estamos, Manolo y yo, de Intervisión y Esperanza, algunos compañeros decían que se saltaban la escena del suicidio, ¿no? Hacían la dramatización previa, la posterior, pero incluso la escena se la saltaban, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, aprovechando hasta aquí Graciela, que nos cuente bien cómo lo hacía Jaime. Yo lo he visto hacer y desde Pero lo que pasa luego... es que pienso que eso habla más de los temores del terapeuta que de la situación en sí. Claro. Y también de que en nuestra cultura religiosa católica el suicidio es lo más prohibido. Sí. De hecho, hasta hace relativamente poco los suicidas no se enterraban en suelo sagrado, digamos. Acá también. Sí, sí. Entonces es como lo más prohibido, quitarse la vida que ha dado Dios, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del trabajo psiquiátrico y psicoterapéutico, psicológico, es un elemento que pienso que está y están muchos pacientes. Es decir, además, pacientes con gran sufrimiento mental, es una idea que está presente más o menos. Aunque no quieran, aunque no lo vayan a hacer, en la posibilidad del suicidio, la dureza de enfrentar tanto sufrimiento, y es algo siempre presente. Por supuesto, digamos, es como en todo trabajo psicodramático, tal como lo hemos trabajado desde el modelo de Rojas Bermúdez y demás, siempre es un poco que es el paciente el que te va dando los elementos que necesitas para seguirlo. Obviamente no me parece muy adecuado el saltarse justamente la situación de suicidio en sí. Sí,
obviamente hay que hacer lo previo y lo que sucede al suicidio para elaborar todo, digamos, las situaciones desencadenantes y también, digamos, las situaciones posteriores que fantasea o que se plantea que van a ocurrir. Pero el suicidio en sí hay que representarlo también. Es parte de la elaboración de cómo es la situación y es en realidad el momento donde se enfrenta con su deseo realmente de suicidarse. Claro. En cuanto a dramatizarlo, en general siempre Jaime ha propuesto elementos que faciliten la similitud con la situación elegida, digamos, para suicidarse dentro de una seguridad física, por supuesto. Pero que si va a saltar, que salte, va a saltar de un banquito por ahí, o de una altura poco elevada, pero sí el acto del salto, si es eso la forma que le ha venido acerca de suicidarse. Y además, más de una vez en esa escena no quieren saltar. A mí me ha pasado en consulta. ¿Cómo? No quieren saltar del banquito. Claro, Empiezan, entonces ahí es que hagan un soliloquio, es decir, que expresen que por qué no quieren saltar o qué es lo que pasa. Y ahí, digamos, pienso que surge en ese sentido de forma más natural, más real y genuina, interna, la parte de la vida. Claro. De aferrarse a la aparentemente, vida. Aparentemente sería más fácil saltar en el como sí de la situación dramática, y sin embargo, la persona entra totalmente en lo que pasa y entra en la relación con la vida. Bueno, es que lo que entra es en realidad, como dice Graciela, confrontar el deseo de muerte. Entonces, realmente quiero saltar, realmente quiero, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a veces pienso que subvaloramos el valor que tiene para el paciente hacer algo en el escenario. A veces una cosa tan sencilla como poner almohadones representando a su familia y que le diga a cada uno lo que genuinamente siente y piensa de ellos, para el paciente es un antes y un después. Para nosotros es una cosa como, bueno, los ves, digamos, la emoción, pero muy sencilla, por decir así. Pero toda esa carga emocional y mental que tiene cada acción hace que eso, que saltar de un banquito, por ahí que uno dice, en realidad es una pavada, tiene toda la carga real, emocional del acto de suicidio. Y eso pienso que es lo que vale. Y sí, lo que pasa es que a los terapeutas, en mayor o menor grado, no hay un miedo muy intenso a afrontar todos estos temas. El caso que contaba João Paulo de la psicoanalista que no se sentía cómoda trabajando con psicodrama este tema, es, digamos, uno de los temores, digamos, de los psicoanalistas al acting out por falta de elaboración, pero justamente cuando algo se representa en el escenario, tiene muchas más chances de ser elaborado. Hay como una confusión para los propios terapeutas entre el espacio psicodramático y la realidad. Es como si al representar la escena se estuviera dando un permiso a una especie de Lo que pasa es que pienso que también es un error sobre su propio papel. Que se ha pasado. Es un error. Perdón. Es que pienso que es un error sobre su propio papel, que uno no está ahí para decir que está bien y que está mal. Claro, una confusión del terapeuta. Ya, pero es una confusión, confundir un espacio psicodramático que va destinado a elaborar una situación, a permitir una conexión, una comunicación, con una especie de ensayo o de permiso. Entonces, claro, ahí es donde se desvirtúa todo, ¿no? Y desde fuera puede parecer, pero claro, el que está trabajando dentro del psicodrama
está en otra esfera, digamos, ¿no? Otro registro. Entiendo que esa es la resistencia pero incluso los propios psicodramatistas, ¿no? Incluso puede haber un cierto temor a aspectos legales o a Lo que pasa es que estos consecuencias temores, si se lleva al suicidio en realidad. ¿Qué? por ejemplo, estos temores tiempo atrás han llevado a psicólogos y psiquiatras, digamos, que no, con un criterio muy erróneo, a que no se hable del suicidio. Claro. Sí. Es la misma cosa, solo que a nivel verbal, digamos. Entonces, no lo puedes hablar porque eso está mal. Si yo escucho eso, es como que te estoy dando permiso. Claro, pero porque hay una confusión, ¿no? Sí, porque hay una confusión en el rol, o puede haber una confusión en el contexto, ¿no? En el contexto. Por eso pienso que hay dos tenemos el encuadre en el contexto y en el rol. Pienso que hay dos confusiones. Si por un lado, sobre el rol del terapeuta. Sabes dónde estás. Pienso que son dos las confusiones. Por un lado, sobre el rol de terapeuta como si fuera alguien que está dando permiso o no para hacer cosas. Y por otro lado, sobre la simbolización y la capacidad de elaboración que tienen tanto la palabra como los actos. La psiquiatra, esta psicoanalista, lo que no estaba percibiendo es la capacidad representativa que tiene el acto. Sí. Que no es una realidad, es una representación en un grado quizá más intenso que lo verbal. Pero como estamos en un escenario y en un cómo sí, claro. Los pacientes psicóticos lo tienen clarísimo que eso es un cómo sí. Y te dicen, él no puede ser de mi hermano porque no es mi hermano. No es mi hermano, claro. Es un espacio más similar a lo tienen lírico. muy claro que ahí hay algo que es un como sí, digamos, que no es la realidad. Entonces, no es mi hermano, no puedes hacer de mi hermano. Claro. Ahora, que además es un elemento diagnóstico. Claro. Eu queria falar uma coisa a respeito deste grupo, que é o que eu he hecho com meu colega psicoanalista, é que, de facto, bueno, por causa de seu constrangimento de ela para ser um grupo de psicodrama, nós pensamos haciendo um grupo verbal. E pelo que se ha passado, como eu ha dicho, é que com ele continuar del grupo, cada vez mais, o grupo ha se tornado um grupo de psicodrama. Quando eu pergunto e digo a esta jovem aqui estava, agora escreve tu carta, na carta para a vida. Claro que isto é psicodrama, Então, o que se ha passado é que nós hemos hecho cada vez mais com o tempo trabalho psicodramático. Cada vez más psicodramático, y que este trabajo ha sido muy importante para los jóvenes, como este ejemplo, pero hay muchos otros que se ha pasado con técnicas psicodramáticas. Y mi propia colega, que es psicoanalista, se ha convertido a psicodrama también, y se ha tornado una adepta de psicodrama. Yo pienso que es tomar en cuenta todo el valor elaborativo que tiene la acción y la representación. Claro. Y que es realmente un como sí, no un sí. Sí, por exemplo, me recuerdo agora de outra técnica que eu he usado, uma menina que tem muito problemas personais com sua própria imagem, e nós outros, eu he pedido, tu agora vais falar com tua imagem positiva, que tienes positivamente hablando. Então, ha hecho uma dramatização em que esta jovem estava falando com si mesma, pero com seus aspectos positivos. Este é um exemplo. O que se ha passado muito é que este grupo se ha convertido cada vez mais durante o processo. Ha cambiado. Se ha cambiado em um grupo de psicodrama. Yo pienso que lo que pasa es que también el cuerpo da miedo. Sim. João, acho que Karina quería hablar algo. Hola, sí, gracias. Quería preguntarles, antes que nada, fue muy clara la presentación de ambos y muy interesante.
Y lo que quería preguntarles es en relación al primer grupo que ustedes presentan, el trabajo que hacen con niñas y niños de los 12 cuentos de hadas. Cuando los escuchaba pensaba si había habido algún cuento que había sido el más elegido por estos niños y estas niñas, y si habría, en caso de que haya algún cuento que haya sido el más elegido, si hay alguna relación que ustedes hayan establecido entre la elección de ese cuento y los diagnósticos de este grupo de participantes. Sí, sí, sí. Hay un cuento, yo creo que se ha pasado es que cada cuento, consoante el problema de cada niño, sí. Toca a diferentes cuentos que ha tocado en diferentes niños consoante su propio problema. No hay pero hay un cuento, hay un cuento que normalmente es un cuento que toca mucho, que es muy tocante, que es las 7 cabras y el lobo. ¿Por qué? Porque es un cuento que como vosotros sabéis, los niños son abandonados por el padre. Es un padre que ha sido, que su mujer ha morrido y hay se ligado, se conectado com outra mulher mala que não ha querido que os niños se quedem. Então, esta mulher ha dicho al hombre, tú tienes que poner los niños fuera de nuestra casa. Y los niños han sido expulsos por la familia, por el padre y la mujer del padre, que han estado solos en la floresta caminando. Entonces es un cuento que activa el desamparo, la angustias muy primitivas, de desamparo, de abandónicas. Entonces, mi experiencia personal es que este cuento es un cuento que tiene que ser muy bien trabajado y que causa un impacto emocional muy poderoso en estos jóvenes con que yo trabajo, porque tiene también problemas muy graves de abandonos, muy graves de violencia familiar. Entonces, es un cuento que se vincula mucho a las problemáticas de estos jóvenes con que yo trabajo. Por norma, es un cuento que nos trabajamos muchas sesiones, no solo una, pero varias sesiones, trabajando este cuento. Y una cosa que yo pregunto siempre, hablo a los jóvenes, a los niños, tú no tienes que dramatizar. Y yo por veces faço un trabajo que es el siguiente: dramatizo el cuento como el cuento es, y después hablo. Ahora va a dramatizar una otra solución del cuento que tú encontrarías para ti mismo. Por ejemplo, cuando tú estás con la bruja que como tú lo encuentro con la bruja y lo retorno a casa, son dos momentos particularmente duros, emocionalmente duros para estos niños. Entonces, en estos momentos, yo procuro con los jóvenes trabajar nuevas respuestas. ¿Cómo es que ellos podían hacer? ¿Cuáles son sus propias incapacidades en estar conectadas con esta figura? La bruja es una figura terrible. Y la madre, no la madre biológica, pero esta madre, la mujer del padre, la madre mala. ¿Cómo es posible tú enfrentar a la madre mala? Por ejemplo, ahora que estás retornando a tu casa, ¿cómo quieres hablar a esta madre mala, por ejemplo? Yo procuro no solo trabajar la historia como es, pero para mí lo más importante no es dramatizar el cuento como el cuento es dramatizar
todos los conflictos que sin impacto emergen en el cuento. Entonces, creo que eso es lo que es verdaderamente importante. Y eso es que es psicoterapéutico. Si no hablas, si no haces eso, no estás haciendo terapia, estás haciendo teatro, ¿no? Tal cual. Ahí el uso de los títeres como objeto intraintermediario puede ser. Exactamente. Sí, También. sí. También. Ahora, Claro. para mí, digamos, la cuestión así más relevante, digamos, sobre eso es la introducción de un material que es del terapeuta en realidad, que es quien elige y plantea los cuentos, que habría que ver por qué los eligió también. Exacto, exacto. Pero que quizá, digamos, yo de trabajar con cuentos plantearía cuentos que generen los niños, no con cuentos que uno elige o que uno trae, digamos, como un material externo y, digamos, parte de que es un elemento del terapeuta en realidad. Que viene dado, ¿no? Que viene dado, que viene armado, que viene dado por el terapeuta. Pienso que, yo no sé si a lo mejor sería bueno incluso hacer un tema sobre esto, que es los miedos del terapeuta. Sí. Porque son como a veces necesidad de controlar excesivamente el marco terapéutico y que, digamos, de meter muchas cosas propias y no confiar en que los pacientes, los nenes, los grupos, van a sacar su material sí o sí. Es como el uso de títeres también. Hay veces que se utilizan títeres de personajes conocidos, ¿no? Se utiliza el Mickey Mouse o se utiliza la Cenicienta y demás, Sí, donde ya son elementos que ya están muy condicionados. Sí, y aún ahí es más ambiguo porque es un ratón que no tiene tanta personalidad actualmente, sobre todo, que ya los nenes no sé cuántos saben quién es Mickey Mouse y toda la historieta. Sí, quien dice un Mickey Mouse dice cualquier dibujo animado actual, pero que claro, que está Mickey muy Mouse condicionado. tiene 100 años o por ahí. Claro. Para los nenes puede ser algo más, digamos, menos marcado que el personaje. Pero sí, yo pienso como que cuanto más libertad, digamos, le demos De estereotipos, material, ¿no? De más genuino libertad va a ser. de estereotipos, ¿no? Claro, pero no Sí. solo que son estereotipos, si los eligen los chicos, si los inventan los chicos, que pueden hacer cosas súper rígidas, Claro. estereotipadas, malos, malísimos, gente súper sanguinaria, brujas que se comen a todos los niños uno tras otro, te pueden elegir un montón, pero son un elemento elegido por ellos. Porque ponen su material ahí, ¿no? Al final, ponen su material. Entonces, ellos ¿a qué quiere jugar? Quiero jugar a tal, elijo estos títeres, la bruja, no sé qué y no sé cuánto, vale. Y hacemos ahí una representación, pero es toda una cosa de ellos. Cuando yo les doy cuentos además que son muy estructurados, ya, digamos ahí, yo por ejemplo, quizá sería más así darles títeres y que armen un cuento, que se inventen un cuento. Sí, con los personajes que son los títeres. Nosotros en hospital ha decidido, enfim, começar com o modelo de Irene estava organizado. Sí, sí, no. Es un guía para nosotros. Sí. No, se trabaja como se puede, pero digamos, también me surgió la reflexión de a veces de cuántas cosas no son más respuesta a ciertas necesidades del terapeuta o a ciertos temores o así, que no tanto requisitos de la situación terapéutica. Sí, pero o que se passa muitas vezes em nossas sessões de contos de hadas é de facto que os jovens criam cuento, uma história em próprio momento dramático. Estão criando, estão concebendo e muitas vezes a história não é a história real que o cuento está aí narrando. Sí, real entre comillas, ¿no? Sí, Sí, claro. Real, claro. Sí, desde el modelo de Rojas es importante no dirigir desde ahí. No sé si, por ejemplo, no sé si observaron que cuando nosotros hacemos el caldeamiento o trabajamos máscaras o siluetas o figuras de arcilla
o estas cosas nunca ponemos música de fondo. Para que la música no mueva ciertas imágenes que se plasmen. Que las imágenes, digamos, y por tanto todo lo que se plasma ahí surja más de algo interno y de algo más vivido. Entonces, digamos, como que somos bastante cuidadosos, muy psicoanalíticos, digamos, en ese sentido, quizá más que los psicoanalistas a veces, en no introducir elementos que pueden, digamos, hacer que dirigir al paciente en algún. Lo que yo me estaba preguntando es si el hecho de trabajar en instituciones no marca también la necesidad de que sea todo muy estructurado. Seguro. Y muy... ¿no? Claro. Porque a mí me supuesto. fascina, yo veo un trabajo así estructurado y digo, qué maravilla, soy un desastre, Claro. que lo hacen, porque es todo como, clac, ¿no? Lo institucional. Digo, claro, lo institucional, ese es el lenguaje de lo institucional, Eso me ¿no? pregunto, No es eso, decir, claro. oye, vamos a meter un grupo de niños y a lo que salga y vamos a trabajar con ellos este año, No, 2 años, Lo que ¿no? pasa es que no es a lo que como salga, hay todo un corpus de psicoterapia, de niños y de adultos. Graciela, yo sé que no es a lo que salga, desde el punto de vista institucional, ellos entienden que es a lo que salga. Puedo No es que yo hablar, lo diga, Isabel, ¿no? Isabel, puedo hablar de eso, porque estaba ouvindo y estaba recordando cómo ha comenzado nuestro grupo, con dos perspectivas. Una que una presión muy grande para dar respuestas de números, ¿no? Cuanto Claro. más pacientes, mejor. Entonces, ahí el grupo Eso es es lo muy institucional. bueno. Ahí el grupo es muy bueno porque da muy respuesta, pero no es una respuesta tradicional, ¿no? Tradicional es la terapia dual y mirada por todos, desde la administración hasta los colegas, con un cierto grupo Recelo. con drogaditos, Sí. que estás loco, que no vai a... Isso es ENIAS, ¿no? Los grupos de autoayuda, y que eso se ha planteado las dos perspectivas, ¿no? De números que bajan porque damos respuesta con muchos y por otro la desconfianza de que se hace ahí, ¿no? ¿Por qué gritan? Porque hay música. Sí, hay tenido situaciones con los seguranza a bater a la puerta. ¿Qué pasa? Que está todo gritando, qué locos. Y que como ninguno ha respondido a abrir la puerta y estaba en escena con algo encima de sillas y tal, y que esos doctores son los locos. Y eso ha cambiado porque hasta unos meses los propios técnicos, colegas y los seguranças se han comprendido que ese era un grupo diferente y interesante. Yo pienso que el cambio institucional existe también. Sí, sí. Es decir, actualmente he leído el otro día en el periódico mismo que ahora en muchos colegios tienen elementos de que si un chico tiene ideas de suicidio hay que hablar con él, hay que hablar de esas ideas, cosa que hace un tiempo eso ni se planteaba. Sí. Entonces pienso como que las instituciones son pesadas, el que trabaja en instituciones se pasa la mitad del tiempo lidiando con la institución, pero que también, digamos, van cambiando con el tiempo y lo espero. Se van planteando, sí. Y ustedes yo pienso que ustedes son parte de eso también. En mi caso fue diferente, porque yo fui trabajar para el hospital de Vila Franca. Bueno, ha sido un concurso, pero ha sido un concurso a pedido de la institución. Y me han dicho, nosotros queremos en nuestra equipa porque queremos hacer grupos. Tú eres una persona que tiene experiencia en grupos y entonces ha sido completamente diferente. Yo he empezado trabajando en el hospital para hacer grupos, sobretudo para hacer grupos. Entonces, ha sido... Y cuando yo he empezado, he hecho una cosa. Yo he pedido, ahora voy a hacer una lista de material para comprar.
E aí comprado todos o material de objetos intermediários e intermediários. Então, nós temos tudo que aí equipado o nosso hospital com tudo. Aí ha sido a primeira coisa que eu he pedido. Vamos adquirir material para trabalhar psicodramaticamente com eu hablado do trabalho da Escola Rojas Bermúdez, com os conhecimentos que eu tenho de vosotros, he formado a equipa, entonces toda a equipa tem uma consciência e algum domínio básico de las técnicas de uso de objetos intermediários, por aí fora. Então, e todo o trabalho que é difícil agora em 1h30 explicar, que nós hacemos, muitos é baseado na escola de Rojas Bermúdez. Como creio que ha sido que vosotros habéis entendido, que he hablado. E o que vos posso falar é que ha sido muito importante com jovens como, aliás, Rojas Bermúdez ha nos ensinado nos anos 60, com jovens, niños, também adultos, claro, com problemas psiquiátricos, todos os trabalhos com as técnicas de Rojas Bermúdez é fundamental, é minha experiência e ha sido muito importante o trabalho com todas estas ferramentas. E o grupo com o suicídio ha cambiado para um grupo cada vez mais também de psicodrama, embora não haya empezado como tal. Ana. Bueno, estamos Sí, ya yo son las simplemente, 8:00 antes de que se cierre y por un poco, bueno, aparte de agradecer por supuesto la presentación, simplemente quería comentar que el próximo coloquio va a ser sobre el tema de las adicciones y que han salido muchas cosas aquí y que, bueno, que haré también referencia, sobre todo lo que habéis comentado Joao, ¿no? Porque considero que hay muchas cosas que los que coincidimos, ¿no? Y que efectivamente lo vemos en adicciones aquí, sobre todo en Andalucía, que es un poquito diferente que España, que a lo mejor pueda ser más parecido a Portugal, ¿no? Y en relación a lo que comentaba Maribel sobre el tema de que lo institucional está en este caso y como se ha visto muy estructurado y que ha sido muy bueno para poder realizar los trabajos que han hecho, sí es verdad que en mi experiencia quizás hay muchas dificultades precisamente de esa estructuración y sobre todo trabajando con el tema de adicciones, ¿no? Y que aplicar el psicodrama en general, procesos completos, que no técnicas únicamente, pues es más complejo, ¿no? En el tipo de institución, al menos el que yo trabajo, ¿no? Trabajando en este caso también con adicciones. Y simplemente pues quería hacer ese hincapié, vamos, desde mi punto de vista. Gracias. La fecha, Ana, la fecha es el 13 de febrero, ¿no? El próximo coloquio. El 13 de febrero, sí. Bien. Os animamos a que participéis en ese coloquio y en el encuentro de marzo. Nosotros vamos a estar en marzo en Sevilla. Estaré en Sevilla. Lo espero. Esperamos que todos esperamos. Gracias a vosotros por estar y por participar. Gracias. Mil gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, un saludo, gracias. Adiós, Oscar.